Me iba a echar un café, ¿puedo? Échatelo. Vale. Además, yo creo que este capítulo lo tendríamos que haber hecho antes, Antes, sí es posible. no siendo el tercero. Bueno, no pasa No nada. pasa nada. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el típico tren ¿no? De Letterboxd. no sé ¿Cuáles cuántas son? films to know me. Vale, perfecto. Sí, Algo como así. un poco top 4 de Letterboxd, pero un poco para que nos resuma como personas. Exacto. Vale, perfecto. Por eso digo que tendríamos que haberlo hecho antes, Claro. por lo menos. Si, A ver, si a tuvieras ti- que, a ti- si tuvieras que definirte con 4 películas, ¿cuáles Exacto. serían? Vale. que Que le hemos hablado, que esto está bien hacerlo, tú y yo, porque tenemos gustos que son las antípodas. Claro, cuando ideamos este podcast, ¿Podcast? ¿Querrás decir? cápsula. Ahí está. Creo que me está dando incluso ya más lache decirle cápsula, me parece incluso más ridículo. Al pero final bueno. le cambiamos el nombre a esto, ya lo Este verás. espacio, este lugar tranquilo para hablar de cine un ratito. En el que nos regañamos por no ver El Padrino y Igual. termina. Que sí, bueno, que yo creo que estaba interesante hablar un poco de gustos cinematográficos o de películas que nos hayan marcado o que nos definan un poco qué es lo que nos suele gustar, porque creo que es bastante distinto y puede ser interesante. Tenemos gustos muy diferentes. Ajá. Tenemos que decir que, a ver, realmente vemos de todo. O sea, Claro, o sea, partiendo de la base de que no le decimos que no a prácticamente ningún tipo de cine, sí que creo que está bastante marcado por donde solemos tirar. al final todo el mundo tiene gustos, cada uno Sí. tira más para donde tira. Y eso es así, pero bueno, que aquí id al cine. Ya está. Es el resumen, es lo que queremos decir. Venga, empieza tú. Pues yo tengo Te has aquí hecho tu... Vale. de nuevo, entonces, a ver. Si yo tuviese que empezar por... Bueno, ya he mencionado algunas películas que en episodios anteriores que me han marcado y tal, pero como no nos vamos a repetir y tampoco voy a decir Shrek, Otras equivalentes. vamos a tirar por otras equivalentes. Vale. Entonces, bueno, así de entrada, para quien no me conozca y no conozca mis gustos, ya sabéis que, bueno, terror, ya está, empezando por ahí, ¿vale? Vale, a ver si estoy preparado. Entonces, a ver, hay algunas películas que son un poco más conocidas a nivel general porque forman parte de la cultura popular y de la historia del cine de terror, pues eso es así. Entonces yo, si tuviese que empezar por una película, yo empezaría con Halloween, ¿vale? La primera. La Carpenter, de John Carpenter. del 78. Lo iba a decir, me lo sé. no la he visto y me lo sé. No la he visto, fíjate. ¿No has visto, No he visto tío? Halloween. No. Es como un blank spot de estos, ¿no? Que se tienen de... ¿Ves? Pues ya es una manera de no sentirme yo tan mal por no haber visto todas las que tú has O mencionado. sea, es una película que pues sí sé un poco el background en el sentido de cómo transformó el slasher, de cómo lo cambió por completo, pero sí que es verdad que no la he visto. Es una tontería, porque además es una peli bastante corta, ¿no? Es muy corta. Es Dura, una- mira, aquí lo sí, podemos que es algo de ver. 80 minutos, ¿no? Algo así, tampoco... 91 minutos. Bueno, pues hora y media. Duración estándar... No, sí, la tengo que ver. Además es como tiene de nombre Halloween. Cada vez que llega Halloween estoy como... ¿Por qué no la has visto? Tío, la banda Ya. sonora, yo cada vez Sí. que escucho esa melodía, pues, es brutal, tío, brutal. Entonces, con esta película, bueno, partiendo de la base que yo soy fan de cualquier slasher así de los años 80 y tal, a mí es una película que, tío, me flipa por cómo se juega con las luces, con las sombras y sobre todo con los encuadres. Vale, un O sea- momento, antes de que sigas, para yo cuadrarme, ¿cuál es el asesino de esta serie? El asesino es Michael Myers. Michael Myers es el de la máscara blanca. Sí, que Vale. en teoría es piel. Vale, humana. sí. Vale, simplemente El porque, del cuchillo. bueno, pues es verdad que yo en este tema de terror slasher no estoy tan versado, ni soy tan... Entonces, por No, pero ubicarme. lleva confusión. Vale, por ubicarme. Está Vale. Jason de Viernes 13. Y la protagonista era Jamie Lee Curtis. Vale. Una muy joven, Sí, Jamie Lee sí. Curtis. Vale, perfecto. Vale, prosigue. Entonces,
lo que me flipa a mí de esta película es que, claro, estas películas, estamos hablando de que es una película del 78. Entonces, ni existían los mismos recursos que existen ahora. Volvemos un poco a lo mismo de siempre, ¿no? Pero bueno, ni existían los mismos recursos que existen ahora. Entonces, es una película que juega mucho como con el engaño y como con los puntos de vista de la cámara. Te muestra cosas que aparentemente no se ven, pero que juega con la mente del espectador. Sabe qué mostrar y qué no. Y exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces es una película que no tiene grandes artificios, porque realmente es una película muy sencilla, es muy corta, lo que hemos dicho, pero bueno, Jamie Lee Curtis está espectacular porque es una actriz también increíble, pero se juega con lo poco que tiene de una manera súper inteligente y a mí es lo que me encanta y creo que si vas a empezar a introducirte... No voy a decir que me la has vendido bien porque es verdad que es una película que sé que tengo que ver desde hace mucho, pero bueno, que sí que es verdad que tengo No, ganas. siempre hay alguna que está pendiente ahí de siempre. Halloween, sí, bueno, era esperable, lo siento, no me No, ha sorprendido. Yo ya he avisado que no era para nada sorprendente. No me ha sorprendido, lo siento. Siguiente. ¿Sigo yo? ¿Quieres que hagamos una y una? Sí, venga. Es que no va a ser como muy radical el cambio, o piensas que va a estar bien. Igual, sí, radical. Vale. Bueno, yo me las había apuntado en Letterboxd, pero aún así la primera que te iba a lanzar la tenía clarísima. Ya he hablado antes de ella, After Sun. After Sun a mí es una... O sea, yo no puedo decir madre y tú puedes decir After Sun. Sí, correcto. Es verdad que... Vale. Pero es que... No, pero es verdad que soy muy intransigente con ese tema. Vale, ya está. No, pero hablo poco. Simplemente no, pero hablo poco porque he hablado 1000 veces de ella, porque tú la has visto. Simplemente decir, llega en un momento de mi vida muy importante, 2022, yo tengo 26 años, para mí es como... Noté en ese momento un cambio de madurez bastante importante. Es una película que me enseñó a ver a mis padres como personas de verdad, como personas con sus fallos, con problemas como los tenía yo. Y bueno, y por cómo está contada, me generó algo a lo que siempre vuelvo. Una película muy dolorosa, por supuesto, pero sí es verdad que tiene una delicadeza y una sensibilidad muy especial a la hora de transmitir esta historia de... No es padre ausente, es de un padre que tiene muchos problemas y de aprender como hijo a verlos, que a mí me marcó mucho. Y ya está, pasó, lo siento. Pero... Y si estamos hablando de películas que me definan... Yo sigo teniendo debate con el final de After Sun. ¿Te acuerdas que cuando salimos del cine... Ten cuidado. No. Terreno pantanoso. Pero no, o sea, no es debate, sí. Es Ajá. Mi duda... Ah, bueno, no, pues sí, o sea, a ver, eso está claro que... O sea, yo salí del cine muy convencido. Ajá, y yo sigo pensando que... No sigo pensando que no es ni una cosa ni la otra, sino que soy más de los que piensa que el final de After Sun no importa tanto el qué, sino lo que le pasa, sino la sensación que tiene la propia hija de mayor. Entonces, ¿quieres pensar que él se suicida? Bien. ¿Quieres pensar que simplemente es una figura ausente en su vida? Bien también. Lo importante es simplemente saber... Además, es la gracia también que luego se puede interpretar... Claro. Entonces yo creo que simplemente es más, yo me quedo siempre con la sensación de ella intentando procesar el porqué de la ausencia de su padre, cualquier sea la forma. Porque también eso me da mi espacio para poder meter yo mi parte personal. Eso, que cada uno con su movida y sus traumas entienda la película como... Entonces en ese sentido me da mucho más espacio para relacionarme con la película si no la pienso de una manera definida, porque además la propia película como tal, la construcción del final, no es para nada. Tú puedes argumentar todo lo que quieras acerca de tu posición de lo que le ocurre al padre, pero realmente tampoco va a ser nunca 100% cierta. Entonces yo prefiero dejar un espacio para así yo tener un huequito en la película donde meterme yo personalmente. Y a mí por eso también vuelvo a ella todo el rato, porque siempre que la veo encuentro ciertos momentos de la película donde meterme yo, introducirme en esa dinámica familiar. A ver, lo guay también que muchas películas dejen pensar un poco también, ¿no? Ahí está la magia, supongo. También. Venga, otra de terror seguro. Sí, o sea, yo ya he dicho al principio que yo voy a tirar por ahí y ya está. Perfectamente legítimo. Lo que hay. A ver, tío, es que se me hace complicado porque tengo... Bueno, es que también te había dicho que te pusieras 4 y yo ahí veo 12 o 13. Da igual, pero...
quiero En intentar... tu cabeza tenía sentido, Quiero ¿no? intentar justificarme, Vale. ¿vale? Porque es que hay algunas que me parecen demasiado obvio, porque he puesto Hereditary, pero bueno, no sé, Hereditary al final... No sé, me gusta mucho la temática de Hereditary, todo el tema este, pues, de... Bueno, hay muchos traumas. Todas las películas que Ujú. la temática es tratar traumas. Si quieres hablamos de Hereditary. Yo Tengo estoy cosas ahí. que decir. Venga. Yo es verdad, ¿verdad? Parece que me estás invitando hablemos, a pegarme. hablemos pues. Venga, Yo dilo. es verdad que cuando la vi cuando salió, Ujú. la recordaba como una película mucho más compleja, mucho más... Porque también con el estreno de Hereditary, con el estreno de Midsommar, se fue como acuñando el término este que yo El terror odio elevado, profundamente sí. del terror elevado, ¿sabes? Entonces Sí. como que, Terror elevado, terror a claro, 24. mi mente estaba en que era una película compleja. Que Y va. luego cuando Va por ahí lo mío. pasando los años la vi, es como... Va por ahí Vale, lo tío, mío. esto es que la abuela pues estaba metida en movidas chungas y traumas Sí. que se heredan y cosas así, ¿sabes? Pero Es verdad que la película, cuando salió, yo creo que fue un efecto como muy generalizado de porque esta película te va a romper la cabeza, porque... Y es verdad que la primera vez que la ves con esa sensación y ese aura que rodea la película, te puedes Es quedar eso. un poco con ese sentido, pero es verdad que luego años después la he visto un par de veces más y ya esta última vez que la vi el año pasado creo que fue, dije... Es muy obvio, o sea, cómo te va dejando las miguitas desde el principio. Es claro, muy obvia la es eso, porque película. al principio quizás si no sabes de lo que va o no has visto nada, pues Ya. a lo mejor hay pistas que te dejan o cosas que te dejan que tú... Aún así, Ni idea. como un poco elemento rompedor dentro de lo que era el terror del siglo XXI hasta ahí, más allá de ciertas franquicias que funcionaron bien, pero en concreto, creo que Hereditary es... Creo que se ha ganado una fama un poco que no le beneficia con esto que comentas del terror elevado, pero sí que es verdad que es una película, es bastante increíble. ¿Qué es lo que está pasando un poco con Ari Aster ahora también? Ya. Que todas sus películas se han movido un poco en ese aura y ahora creo que le está pasando un poco de factura, pero Sí, bueno. sí. Sí, sobre todo porque lo que está haciendo es bastante radical en diferencia de lo que fueron sus dos primeras películas. De todas maneras, creo que si vuelves a los cortos de Ari Aster, de cuando estaba empezando, son mucho más cercanos a lo que hace ahora. Yo creo que hizo un poco esas dos películas para hacerse un nombre y ahora ya está intentando experimentar con lo que tenía en su cabeza y bueno, no podemos decir que le esté saliendo genial. Cada uno, los caminos del señor son inescrutables. Pero bueno, Voice Alfred no me gustó nada, pero Eddington tiene su punto. Voice Alfred fue dura, ¿eh? Sí, no, dura no, dilo, fue insufrible. Hostias, No me tío. gustó nada. Pero Eddington le cojo la gracia, ¿eh? No sé por qué. Y fíjate que me parece una película muy negativa y que no sacan... Que no aporte nada, pero sí que es verdad que la visión que tiene del Estados Unidos de hoy en día y de la post-pandemia es tan terrible en todos los sentidos que parece que no hay ni un hilo de esperanza que puede pesar un poco al final la peli. Pero tiene momentos... Yo me río mucho. ¿Tú la viste al final, Eddington? No. Pues la teje ver. La teje ver. Es una película muy especial. Es que también la tengo como ahí en la caja... Un poco en la atragantada. caja de Pandora, que Ajá. no sé si quiero abrirlo o no. Yo sí la recomiendo. La pude ver en la premiere en Cannes. Me sentí un poco el Joker porque la audiencia francesa estaba bastante fría con la peli y a mí me estaba haciendo bastante gracia y sentía que me estaba riendo solo en la sala. Pero luego la volví a ver y he de decir que, creo que me gustó. O sea, no sé, me divertí mucho. Me parece una comedia que a veces se pasa, porque se pasa, pero que aún así como broma funciona. Y a mí me hace mucha Ya gracia. otra cosa es que te Ya haga otra cosa es gracia que o no. políticamente me agradase ciertas cosas que propone, porque me parece que se le va un poco de las manos la visión que tiene, porque a veces equiparar a ciertas partes políticas más progresistas con el trampeo absoluto, me parece que está bastante fuera de lugar, pero es verdad que como mecanismo de comedia lo que genera me funciona bastante bien. Vale. Luego ya después de la peli es cuando me entra un poco, la digiero mal, pero lo que es la experiencia me parece bastante divertida. Perdón, que me he ido, pero bueno, Hereditary. Yo voy a decir otra porque Hereditary no... ¿No contaba? No contaba. ¿Vale? Paréntesis. Y con esta me cuesta. Ajá. ¿Vale? Pero o sea, me va a costar explicar el porqué. Ajá. Pero bueno, creo que más o menos sé por dónde tirar. Vale. Carrie.
la de Brian De Palma, Ajá. del 76. O sea, Muy setentero, ¿eh? ya te lo he dicho que... No, no, sí, O es sea, el- y además yo todas estas películas no las había visto. Ajá. Hasta que hubo un momento en el que, ostras, quiero ver Ajá. de dónde viene todo el Lo que- cine de terror que hay ahora, ¿sabes? Y No, te pero pones está a ver bien, películas de antes. está bien, solo puedo hablar por Carrie, que sí que la he visto, no Halloween, pero sí que es verdad que es muy interesante, si a ti, por ejemplo, te gusta mucho el terror, ver lo que hay hoy en día, y es que si ves una película como Carrie, dices, Es brutal. Ah. Y sobre todo, eso yo lo viví con El Exorcista. ajá, Yo no había visto El Exorcista hasta muy tarde. Por eso mismo, porque yo dije, esto no sé. no, pero ahí hay una esto- lección de que hay que recuperar los Claro. clásicos por eso. Entonces fue a raíz del Ajá. Exorcista. Yo dije, vamos a ver Sí. El Exorcista. Aparte de que es un guión que está súper bien escrito, el del Exorcista, porque te retrata... Es como la... Toca también muchos temas como familiares, con la madre, entonces como... Pero, ¿Exorcista o Carrie? Ya me perdí. El Exorcista. El Exorcista, vale. Es como que la sensación esa como de inquietud que tiene la madre porque no sabe lo que le pasa a su hija, como que no, al principio no entra como desde el terror, entra como de un suspense así, poco a poco. Se va elevando y entra como un drama familiar, como a través de la preocupación Claro, de una pero madre. no crees, o al menos es lo que yo opino, dentro de que no sé tanto de género de terror como tú, pero ¿no crees que igual siempre todas estas películas que tienen ese punto de... Este punto de si no fuese terror seguiría funcionando, son las mejores? A mí me pasa mucho eso. De si yo estoy viendo una película de terror y pienso en esa película, esa misma película, sin los elementos de terror, y me sigue funcionando bien el drama de los personajes, porque normalmente es drama, me parece que puede ser como una de las claves donde digo, claro, por eso me ha gustado. Y me pasa con El Exorcista, me pasa con Carrie, me pasa con la serie de Haunting of Hill House, que son... Hostia, acabo de hacer un rewatch, tío. Claro, pero o sea, si yo me imagino en mi cabeza The Haunting of Hill House sin los elementos de terror, a nivel drama familiar, sigue siendo un guión espectacular. Y yo creo que por ahí es donde a lo mejor me suele más, como estamos intentando encontrar diálogo entre cosas un poco distintas, creo que es donde el terror me suele enganchar más. Cuando en vez de ser un ejercicio de género, Sí. es además una historia muy bien construida. Y A ver. Carrie, pues, un muy buen ejemplo A de eso. ver, o sea, si quieres hacer una buena película de terror, Está claro que el género es muy importante. tienes que cuidar, a ver, como en todas las películas, ¿no? Te quiero decir, Sí. pero que Sí, sí. hay muchas películas, tío, que, o sea, que tú las ves y a lo mejor como estás tan harto de ver siempre lo mismo o has visto tanto terror, ya no te causan el mismo impacto. Ujú. Entonces ahora a mí, por ejemplo, lo que me está pasando, pues con todo el cine de terror moderno es que estoy curado Ya. de espanto, ¿sabes? Entonces nada me da miedo a no ser que la historia esté como súper bien llevada, bien contada, los personajes tal, Ujú. porque al final, donde más se nota, el cine de terror es muy maltratado porque es donde más se pueden notar los agujeros. Es más fácil, sí. Es mucho más fácil que se note. Ajá. Entonces, claro, yo a la mínima que ya hay unos personajes bien tratados, que si les pasa, o sea, que si les pasa algo, realmente importa. te vas a preocupar, pues ahí Ya. es donde está el punto. Pero por eso que comentas que elijas Carrie, creo que es como muy... Dice mucho de Pues Carrie eso. tiene que ver con eso, con todo Ajá. lo que hemos estado hablando, pero a mí lo que me flipa de Carrie es la iconografía. O sea, Ajá. lo que es todo o sea, lo icónica que es, prácticamente. Es muy lo que a mí me gustaría hacer si yo fuese director, ¿sabes? Que es lo que hablamos en otro de los capítulos anteriores. Cuando a mí me empezó a interesar el mundo del cine, tú, por ejemplo, entraste pues como a modo de refugio, a modo para tú poder pues, entender ciertos Sí. aspectos de la vida, tal. Yo entré por pura curiosidad. Porque Ajá. yo veía algo y yo decía, hostia, ¿cómo se hace eso? Hostia, yo quiero hacer eso, ¿sabes? Entonces, para mí, el hecho de entender cine, de entender el cine en la manera en la que yo lo hago, es por pura curiosidad, porque yo veo una película y yo quiero seguir dedicándome a esto. Pero hablas como a un nivel técnico de cómo se hace esto. De te llama la atención como poder replicarlo, intentar hacer algo O similar. sea,
Sí. O también de dónde surge la idea y... Sí, obviamente también de Ajá. donde surge la idea, pero es verdad que yo, por ejemplo, lo reconozco, tema guión y tal, yo es uno de los aspectos Ujú. que menos controlo y yo soy muy... Pero te fascinan estas cosas técnicas de que a alguien se le ocurra una idea Claro, visual de ese tío. nivel y Claro, porque llevarla a hay cabo. Ajá. ideas que yo veo, tipo, ¿tú cómo vas a hacer en Ajá. el 79, el 76 que cogen a un cerdo, lo matan y ahora en una graduación le van a tirar toda la sangre por encima a una Ujú. chica que sufre bullying, tal, no sé qué? Tío, a mí me Ujú. parece icónico y me parece como un concepto de cómo se llega a eso. Ujú. ¿Sabes? En plan, bueno, a ver, en este caso ya estaba escrito, ¿no? De Sí, Stephen pero... King. Pero Entiendo. el crear esas imágenes, que hay muchos directores que se caracterizan por eso, porque saben Ajá. cómo crear imágenes que luego se van a quedar en la Sí. retina. De Aunque luego la hecho, película sea te iba a mejor o decir peor. eso. Brian De Palma, Hace siendo un eso. maestro, pero sí que es verdad que es un director de momentos icónicos. Hace eso. De que puedes recordar prácticamente todas sus películas por un momento en concreto, Hace eso. más que por el conjunto como tal. Y es verdad que es que Carrie es muy, muy mítico Tuve esto. Suspiria también. Otro director que sabe también cómo... Es que hay Ajá. planos míticos y... Bueno, no, iba a decir una chorrada, iba a decir que ahora eso es muy... No, no es difícil hacerlo hoy en día porque a día de No, no es hoy difícil hacerlo, hay pero directores que pero lo es saben... difícil que se te ocurra. Ahí es donde voy. Claro. Entonces, lo que me gusta Ajá. a mí de Carrie Vale. es eso. Entonces, ¿qué puedo decir yo ahora? 80 películas. Sí. No, puedes No, decir no, dos. no, no, no. No, Puedes decir dos. no, la tengo bastante clara. Cleo de 5 a 7, de Áñez Bardas, una película del 62, si no me equivoco, principios de los 60, dentro del contexto de la Nouvelle Vague en Francia. Para mí, personalmente, esto va a ser como mi forma de vendértela, porque hay que verla, ¿no? Para ti y para quien nos esté No, viendo. yo quiero que la vendas. A mí me marcó mucho cuando la descubrí, porque para mí era una forma de hacer cine que por una parte, al ser de los 60, grabada en blanco y negro, era de un aspecto muy clásico, pero por otra, en cuanto a la forma y por cómo está rodada, era absolutamente rompedora, pero incluso por los estándares de hoy en día. Entonces me parece como una cosa súper curiosa, porque por el tipo de perspectiva que se usa, por el tipo de plano, por cómo se juega con... pues esto, todo este tema de la Nouvelle Vague, del raccord, de grabar en la calle directamente, porque estamos muy acostumbrados al cine clásico, al aspecto también del decorado, y esta cosa de que sea en París, en los años 60, en la calle, hay como una vibración en toda la película que es muy distinta a todo lo que estamos acostumbrados, pero es que encima luego en cuanto a la forma de cómo está hecha, es que incluso por los estándares de hoy en día me parece que es muy transgresora. Y esto lo extiendo a toda la Nouvelle Vague, pero que es verdad que en concreto, si tuviera que quedarme con una, que es la que más me lleva a mí emocionalmente, sería esta, Cleo de 5 a 7. Es una película que a mí me gusta mucho también por los detalles, por las cosas en las que se fija la cámara, por las cosas que captura Áñez Barda. Tiene una visión para centrarse en el dolor de esta... Al final la película va de una mujer que le tienen que decir durante esas 2 horas, ¿no? De 5 a 7, si tiene una enfermedad terminal o no. Entonces, las Ostras. cosas en las que se fija Yo no durante tenía ni ese idea de momento que era de eso, ¿eh? es muy interesante, muy interesante. Y la vas acompañando mientras hace un poco una especie de recorrido, haciendo tiempo, esperando a que la llamen. Y las cosas en las que elige fijarse Áñez Barda me parece de una sensibilidad que se acerca mucho a lo que yo consideraría, si en algún momento puedo hacer una película, se acerca mucho a la visión que yo tengo de las cosas en las que me fijo, las cosas en las que a mí me gustaría enfocar la cámara. Y no sé, que en ese sentido me hace una película maravillosa. Siempre hay que verla pensando igualmente que es una película que tiene 60 y casi 70 años. Sí. Tipo en los años 60, Ajá. pues, tío, Sí. hacer una película siendo una mujer y que a día de hoy se hable de tu película. ¿Sabes? Como abrirte Sí. paso a través del Además, tiempo. yo creo que la forma que ha habido hoy en día de avanzar con el cine dirigido por mujeres, creo que también ha hecho que Áñez Barda, que murió en 2019, Sí. no voy a decir que ahora de repente es ultra famosa, pero sí que es verdad que siento que ha habido un poco un renacer de su cine, de redescubrirlo, y para mí es una figura muy, muy importante. Yo creo que a mí me marcó un antes y un después, y eso que a la vez que descubrí a Barda, también descubrí a Godard y a Truffaut, que también son como los otros 2 pilares de la Nouvelle Vague,
Pero la sensibilidad que tenía Barda a la hora de, y lo demuestra también en sus documentales, las cosas en las que se fija, la curiosidad tan pura que tiene para fijarse en ciertos detalles que resumen la experiencia humana, es lo que a mí me atrae. Y la recomiendo a todo el mundo. Leo de 5 a 7, es un peliculón. En España está en Filmin seguro. O Sí. huele a Filmin que Seguro, tira huele a para Filmin, atrás. Eso te iba a decir. Digo, Sí, tampoco sí. me la imagino en otra plataforma, la verdad. Con todos mis respetos a Filmin y os adoro, pero sí que es verdad que huele a Filmin, sí. Venga, Vale. lanza otra. Yo voy. Esta sería la tercera. La tercera. Vale. Esto es una cosa que yo he pensado siempre, Ujú. ¿vale? Porque dentro del género de terror hay muchísimos subgéneros. Subgéneros, Está sí. el folk horror y, bueno, el home invasion, todos estos subgéneros, ¿no? Ujú. Entonces, yo hay una película. Esta película es de 2008, ¿vale? ¿Cómo se llama? Seguramente os suene porque ahora se está haciendo una trilogía nueva a modo de remake, ¿vale? Son Los Extraños, The Strangers. Es una película de ¿Quién es? Brian Bertino. Brian Bertino es el Hostia. director de una película que a mí me flipó, que es esta de Dark and the Wicked. No sé si la habrás visto. Hostia, estoy ahora mismo. Están viniendo a por mí a quitarme el carnet de cinéfilo. Vale. O sea, estoy totalmente perdido. No, porque yo, este es mi terreno. Estoy Entonces, totalmente perdido ahora mismo. Dame contexto. este hombre, bueno, es una película, voy a hacer como una sinopsis así para que te ubiques Ajá. rápidamente. Es una pareja que, bueno, es como que no recuerdo si es su aniversario o su luna de miel. Creo que es como su aniversario. Ajá. Creo. Bueno, lo tiene que poner aquí. No lo pone. Maravilloso. aniversario, luna Pero de bueno, miel. aniversario, luna de miel, y se van pues a una cabaña porque quieren hacer como una especie de retiro. Ajá. Entonces, de repente hay tres extraños con capucha Ujú. que se presentan en la puerta de su casa y básicamente son asesinos. Entonces, yo siempre lo he pensado con este tipo de subgénero que es... tío, o sea, mira que hay temática de terror paranormal, no sé qué tal. A mí no hay nada que me dé más miedo de yo pensar que alguien puede entrar en mi casa. O sea, Home Invasion es lo que más te Claro, tira. y hay muchas películas, Home Invasion, pero creo que nunca ninguna llega... Te ha dado el miedo que te da. Sí, porque son tres extraños que no tienen... Pero, o sea, tú ahora la sigues explicando, pero yo te adelanto que no la voy a ver. Estoy ahora mismo solo en el piso. Son tres extraños Eso es. que no tienen ninguna intención. O sea, Pero entran. más allá de hacerte sufrir. ¿Sabes? Entonces, no, es que no quiero contar más porque tampoco es... Pero es una película que transcurre todo dentro de la casa y vuelve a jugar también mucho con... La casa es como otro personaje más también. ¿Pero es estilo terror o es estilo la de Haneke? No, Funny Games. Sí. Que también va de una Home Invasion. Pero No. esa es más... vale. No es del Esto rollo. es más género terror. Sí, Vale, Funny vale. Games es violencia... Violencia pura y dura. pura. Sí. No, es... es fuego lento, Ajá. pero como sabes que están fuera, acechando todo el rato, eso es lo que acojona. Vale. ¿Sabes? Y luego cuando entran no lo hacen rompiendo puertas, rompiendo ventanas, no. Es todo como... Ahora te aparezco, pero no voy a decir más. No. Vale, no, sí, mejor porque la quiero ver. O sea, la quiero ver en el momento, la situación y el lugar adecuados, que no son los de ahora. Ahora mismo Pero no. en algún momento la veré. No, ahora me Bueno, muero pues es una de película algo. que a mí me marcó. Pues muy buena. Y ahora para cambiar de rollo, a la tercera que había puesto, creo que esta sí que la habías visto, que era In the Mood for Love, Sí. que sí la has visto. Vale, In the Mood for O sea, Love, no sé si puedo hablar mucho de aquí sin que me cancelen. porque no te gustó. No es que no me gustara, es que me dormí, tío. Pero me estaba flipando. Me estaba flipando, tío. A ver, yo siempre que pasa con esto de dormirse en las películas, recurro a una frase de la directora argentina Lucrecia Martel. Lucrecia Martel es una directora fascinante y entonces decía algo que era como: no hay nada en una película que te haga sentir como más en casa que quedarte dormido viéndola. Como que hay algo mágico dentro de Bueno, que mira, eso me tener hace- esa... No sé hasta qué punto es darle poesía a algo que es muy banal, que es como quedarte dormido y ya está. A veces no hay que buscarle más A sentido. ver, si te sirve de consuelo, Pero es yo verdad. como me tumbe, Ajá. me duermo en todas. Vale, pero es verdad que
soy consciente de que el ritmo de In the Mood for Love es el que es. No sé si la llegaría a meter dentro de lo que podemos considerar como cine lento o slow cinema. Creo que no llega hasta ese nivel, pero sí que es verdad que además es muy repetitivo, es muy circular. Pero la cosa, que yo no me estaba durmiendo porque me estuviese pareciendo lenta. Ajá. Era más cuestión personal. Era como el vibe de la película. Bueno, pero es que también va un poco por ahí, ¿no? Al final, la película realmente de lo que trata es de una pasión entre ellos dos, totalmente encerrada y apagada, y entonces yo creo que eso lo transmite muy bien la película porque es siempre como un fuego pero que está por dentro. Entonces, esta sensación continua de querer expresar cosas, que esto es a lo que voy, que esto es lo que a mí me fascina del cine, esta sensación todo el rato de querer expresar cosas y no ser capaz de. Y creo que es una película que igual es un poco hipnótica en ese sentido. Esa es la palabra. Sí, es un poco hipnótica. Lo que es la estructura del montaje, al no tener guión, mi colega Gon Kar-wai, al no tener guión, al ir inventándose un poco la película sobre la marcha, sí que es verdad que tiene una estructura muy circular donde los sitios, los lugares donde ellos se encuentran, la música, las acciones se repiten mucho. Pero entonces te da esta sensación de estancamiento de que parece, bueno, el nombre está, ¿no? In the Mood for Love, que parece que está todo perfecto para que sea un amor idílico, que sea una película romántica fascinante, y al final acaba siendo una película donde notas que ellos dos se aman y se adoran y no llegan ni a besarse. Un rocecito de mano como a mí me gusta y poco más. Entonces sí, In the Mood for Love para mí tiene todo lo bueno del cine de Wong Kar-wai, que son pues eso, emociones reprimidas, planos de manos, una atmósfera espectacular, una elección musical de las mejores que he visto en mi vida y no sé, una textura que es verdad que Wong Kar-wai dentro de cualquier tipo de cine artístico ya es verdad que está muy manido decir esto de la fotografía de Wong Kar-wai y el estilo tan propio, pero es verdad que es que hay una textura en lo que crea, en la forma en la que captura a los personajes en esas ventanas, en esos pasillos tan estrechos. Es que estéticamente Sí, para mí es como un culmen del cine. Es que yo entiendo tu punto totalmente. Si es que yo la estaba viendo y yo estaba fascinado por la imagen. Claro. ¿Sabes? Claro, y por claro. lo que te estaban transmitiendo. Claro. Entonces a mí, yo siempre recomiendo esa película porque se me junta, por una parte esa, que creo que estéticamente es como uno de los logros más bonitos de la historia del cine, porque tiene una estética muy singular y preciosa, pero es que luego además todo el tema de la historia, la forma en la que, es lo que te he dicho, es que las emociones reprimidas, los sentimientos que no puedes decir, no porque seas incapaz, sino porque te cuesta mucho sacarlos, porque son muy importantes para ti, que todo eso llega a este final de él susurrándole todo lo que siente al hueco en la pared, para mí es como, this is my shit, esto es lo que a mí me pasa, esto es lo que yo veo por dentro, esto es el cine que yo quiero expresar. Es curioso, ¿no? La redundancia, es como este es el cine que yo quiero hacer porque quiero hablar de las cosas que no puedo expresar. Entonces es como una forma de decirlas sin tener que decirlas. Y a mí eso me fascina. A ver, es que también lo que es la invención de todo esto, de todo lo que estamos hablando, es el objetivo. Claro. ¿No? Hay muchas veces que los directores tienen en mente algo que no saben muy bien tal, y el cine es su manera de hacerlo, es la magia. De hecho, hace poco vi otra, que esta va a ser un poco bonus, lo siento, pero es que me recordó mucho a esta porque volví a ver... Te perdono por la de antes. Volví a ver The Remains of the Day de James Ivory, que es una película de los 80, principios de los 90, que los protagonistas son Anthony Hopkins y Emma Thompson. Y me pasaba lo mismo, que es que me fascina el concepto porque esto va de dos empleados de un hogar, una mansión, él es mayordomo, ella es empleada del hogar, que se nota que están enamorados el uno del otro, pero que él, el protagonista, es incapaz de expresar eso. Además hay una frase como muy directa en la película de por qué nunca puedes decir lo que sientes, ¿no? Entonces esta idea de poder hacer una película donde la audiencia es consciente de los sentimientos que guardan los personajes mientras los propios personajes no son capaces de decirlo, nadie lo ha hecho nunca mejor que Wong Kar-wai en In the Mood for Love. Y por eso, claro, cada vez que la veo es que me dan ganas de chillar a la pantalla. Y esta cosa de
estoy ahí con ellos y ellos no pueden estar el uno con el otro, ¿sabes? Pero aquí... Claro, entonces sí, In the Mood for Love en ese sentido, y luego, bueno, lo que la filia que tengo con las manos, pues claro, In the Mood for Love Lo alimenta. me dan todo el gusto. Sí, Lo sí, alimenta. sí. Tiene unos planos de manos preciosos. Se dice muchísimo solo con los planos de las manos. Lanza tu última, sorpréndeme. Tío, tengo mucho drama con la última. Porque además Sí, no... claro, porque te quedan 7, 8 ahí. Claro que tienes Claro, drama. tengo que elegir ahora. Que estoy aquí, que corre el tiempo y no... Es que... No sé si quiero entrar con Jordan Peele, la verdad. Bueno, ¿Sabes qué pasa? Que, o sea, el cine de terror también va mucho... Va por eras, ajá. ¿no? O sea, está como continuamente... Pues bueno, lo del láser de los 80, luego pasamos ya a todo el boom este ¿Y quieres de... decir que Jordan Peele es los últimos 10 años de terror? Junto con Ari Aster. Sí, Y bueno, la triada, ¿no? sí, Robert sí. Eggers, Ari Aster. Claro. Entonces, bueno, por ejemplo, también antes está pues todo Expediente Warren, Insidious... Sí, pero me parece que todo- tienen menos gracia Todo que... este movimiento que Ajá. no tiene nada que ver con el movimiento de Jordan Peele, Ari Aster y todos estos directores. Entonces, no sé, tío, porque yo soy muy fan de Jordan Peele, pero Ajá. entiendo que no son... que son películas que tienen sus cosas, Ujú. pero que están aquí, han llegado para quedarse y me parece que Jordan Peele tiene unas ideas que son brutales. Entonces no sé si tirar más por Jordan Peele o de repente decir dos películas o una, O una. las que tú No me sé. dejes, Bueno, que no son tan conocidas. conocidas. Nah, sí, yo creo que, bueno, las dos que tiene son Get Out y Nope. Yo creo que casi todo el mundo aquí las Es habrá que, visto. claro, todo Son- el mundo... Me parecen dos películas fascinantes, pero yo creo que igual es más interesante que lances otra que a lo mejor Vale. no tanta gente ha visto. Entonces tengo dos opciones, ¿Vale? ¿vale? Hay una película, se Ajá. llama Eden Lake. El director, ya te digo, James Watkins. No Pero sé, ¿esto de no qué sé, año es? No sé qué más ha hecho. Es de 2008 también. Es que Sí, tío. poco se habla de 2007, 2008, ¿Sí? 2009, Estoy- películas Me encuentro que perdidísimo. todavía no se cohibían tanto, Ajá. ¿sabes? Ajá. Ahora la Vale. tendencia un poco es a no mostrar a Peggy 13, Ajá. ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, hay como una serie de películas de esa época que a mí me parecen una locura. Lánzame una vez. ¿Cuál digo, tío? Bueno, está Eden Lake, ¿vale? Para mí es brutal. Además está la actriz esta que sale en Yellowstone, que es una pasada. Kelly Reilly, que es increíble. Y Michael Fassbender. Ah, vale. Es que tampoco puedo destripar mucho, pero esta película habla de... Porque al final son como una pareja que va a un lago y se encuentran un grupo de niñatos, Ujú. básicamente. Y juega con... Todo empieza siendo algo como de niños, Ujú. en plan una tontería de niños, y poco a poco la cosa Va se va escalando, complicando, se va complicando y acaba en un final que es brutal. Ajá. Y luego también está, bueno, esa yo la dejo caer por ahí, y yo ya termino con Extremismo Francés. Vale, me gusta. Vale. Vale. A mí me flipa Alta Tensión, yo no sé si tú Ajá. lo has visto. No la he visto, no la he visto. Es una locura. Es de Alexandre, nunca sé cómo se pronuncia Ajá. este nombre, Alexandre ella o algo. Ah, ya. Ah, el de la peli del cocodrilo. Sí, Ah, las vale, las fíjate, colinas no. tienen ojos. Esas dos sí las he visto. He visto la del cocodrilo y la de Horns, la de Daniel Radcliffe. Este hombre es como mucho de espacios cerrados Espacio y de cerrado jugar y con eso. Vale. ¿Y High Tension qué es? Cuéntame. A ver, tío, el problema es que la vi hace mucho tiempo y la Ajá. trama no me acuerdo muy bien con ella. Lo que pasa que, tío, el extremismo francés Es más la experiencia. sangre, motosierras Ajá. y cosas así, que es una experiencia... Hay que vivirlo y también te tiene que gustar eso, ¿eh? Ujú. Pero no es en plan todas estas de Terrifier y estas películas, Ujú. ¿sabes? No van por ahí. Tienen como una intencionalidad, pero... Bueno, si me queréis conocer, más o menos ese sería un ese poco sería mi... el- Que me pegó fuerte por el extremismo francés, pero ahora ya no tanto que... No está la cosa no para está la ver cosa eso, ¿no? para... Vale, pues yo voy a acabar, lo he estado pensando, porque una opción era Retrato de una mujer en llamas, pero igual creo que con estos 5 años desde que salió se ha convertido como en un icono bastante importante dentro del cine
más reciente, entonces me voy a ir un poquito más atrás a los 90 y voy a recomendar como una película que me define la primera parte de la trilogía de los colores de Krzysztof Kieslowski, que es el color azul, Blue. Three Colors Blue, tres colores azul. Protagonizada por Juliette Binoche. Para quien no la conozca, es una película que trata sobre una mujer que pierde en un accidente de tráfico a su hija y a su marido y de cómo intenta desprenderse de todo ese pasado para que no le duela, ¿no? Entonces esta cosa otra vez, volvemos al tema de los sentimientos reprimidos, entonces ella en vez de hacer frente al duelo, intenta deshacerse de él, ¿no? Como hay una frase muy mítica en la película de no quiero posesiones, no quiero nada que me recuerde a ellos. Entonces, bueno, es una película muy divertida, como ves. No, pero Si no, quieres desconectar creo y que pasar un buen rato. no, me fascina sobre todo porque Kieslowski también, un poco como Barda, me llega en un momento donde yo estoy empezando a descubrir un poquito de cine que a mí me resultaba también en ese momento más challenging, me costaba un poquito más entenderlo, entonces esta cosa también de quiero saber más, quiero saber qué me cuentas, quiero poder desgranarlo, y Kieslowski daba como justo en el punto perfecto porque a nivel dramático son películas muy potentes, muy bien actuadas, pero es que además luego a nivel formal introduce algunas ideas que son fascinantes. O sea, es un director, por ejemplo, en Azul, cómo juega con el color azul, cómo la envuelve, cómo se desprende de él, cómo vuelve a ella, es de estudiar. O sea, es un director fascinante, no es una película fácil de ver, muy intensa, pero el uso también que hace de la música, cómo actúa Juliette Binoche, porque un elemento muy importante de la película, ahora que menciono la música, es que el marido era director de orquesta y deja una sinfonía a medio acabar. Entonces, la forma en la que usa la música, que además es una música original preciosa, que en vez de ser como introducirse de forma natural, como si fuera un acompañamiento, te trona los oídos, porque le llega a ella como una cascada de sentimientos cuando se acuerda de todo, y entonces esos elementos de verla a ella sola intentando lidiar con ese dolor y ver cómo hay ciertos triggers, ciertas cosas que le hacen clic y se viene abajo, ¿no? Y creo que esa la forma de, bueno, al final del subtexto, ¿no? De lo que te cuenta la imagen más allá de lo que hay en la imagen. Y ahí en eso, Kieslowski, para analizar el drama humano y los sentimientos, el mejor. Es que de verdad, es fascinante. Y como te has hecho una extra, también te meto de Kieslowski, La doble vida de Verónica. La doble vida de Verónica es una película igual. El juego que hace con el color es fascinante. Y esas serían, tú 4 terrores muy terrores, yo 4 dolores muy dolores. Y manos. Y manos. Entonces, bueno, lo que sí que podemos decir es que después de estas recomendaciones, pues bien, lo que se dice bien, no creo que acabe nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues No. habría que hacer un capítulo igual de cosas monas para ver. Sí. Bueno, ya tenemos también ideas para próximos. Sí, Episodios igual después de este habría en que los sentarse que- un rato y decir, soy plenamente consciente del dolor que os he causado y deberíais ver esta película tranquilamente sin que os duela nada. Es eso o la otra temática de la que hemos estado hablando que va a subir bastante. Sí, también, sí. Sí, vamos a hablar de cosas interesantes. Bueno, pues ya está. Un placer. Un Hasta la placer. próxima.